Aleluya, alabado sea el nombre del Señor en este maravilloso tiempo. Le bendigo grandemente en el nombre del Señor y gracias por permitirme compartir una palabra con usted, las cuales espero que van a ser de bendiciones y fortalecimiento espiritual, además de orientación. Para este momento quiero leer una porción de la palabra y voy a estar hablándole acerca de lo que son las enseñanzas del Señor acerca de la oración y la adoración. Para ello tomaremos el verso bíblico que está en el libro de Lucas capítulo 11 verso 1 y dice de la manera siguiente: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. La parte de la adoración fue en un momento en el que, posterior al que Jesús tuvo un encuentro con la mujer aquella de Samaria y que posteriormente se habían trasladado al monte Gerizim, y Jesús enseñó grandes cosas, verdades, y declaró particularmente lo siguiente acerca de lo que es la verdadera adoración. Dice el Señor enseñando lo siguiente: la verdadera religión es la actuación de un alma individual en sus relaciones conscientes con el Creador. La religión organizada es el intento del hombre por socializar la adoración y los practicantes individuales de la religión. La adoración es la contemplación de lo espiritual. Debe alternar con el servicio, el contacto con la realidad material. El trabajo debería alternar con el esparcimiento. La religión debería estar equilibrada con el humor. La filosofía profunda debería ser aliviada con la poesía rítmica, el esfuerzo por vivir. La tensión de la personalidad en el tiempo debería ser mitigado con el reposo de la adoración. Las sensaciones de inseguridad procedentes del miedo al aislamiento de la personalidad en el universo debería ser contrarrestada con la contemplación del Padre a través de la fe y con el intento de comprender al Supremo. La oración está destinada a hacer que el hombre piense menos y comprenda más. No está destinada a incrementar el conocimiento, sino más bien a ampliar la perspicacia. La adoración tiene la finalidad de anticipar la vida mejor del futuro y luego reflejar estas nuevas significaciones espirituales en la vida presente. La oración es un sostén espiritual, pero la adoración es divinamente creativa. La adoración es la técnica de buscar en el uno la inspiración para servir a la multitud. La adoración es la vara que mide el grado en aquel alma que se ha desprendido del universo material y se ha adherido de manera simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. La oración es recordarse a sí mismo, un pensamiento sublime. La adoración es olvidarse de sí mismo, un superpensamiento. La adoración es la atención sin esfuerzo, el verdadero descanso ideal del alma, una forma de ejercicio espiritual sosegado. La adoración es el acto de un fragmento que se identifica con el todo, lo finito con lo infinito, el Hijo con el Padre, el tiempo en la operación de lo que es ajustarse al ritmo de la eternidad. La adoración es el acto de la comunión personal del Hijo con el Padre Divino. La aceptación de unas actividades vivificantes, creativas, fraternales y románticas por parte del alma espiritual del hombre.
Aunque los apóstoles solo comprendieron una pequeña parte de las enseñanzas del Maestro en el campamento, aquel momento, otras generaciones de la tierra ciertamente lo comprenderán, lo seguiremos comprendiendo, porque hasta el momento nosotros también estamos en esa verdad de ir comprendiendo las cosas extraordinarias que el Señor está revelando. En verdad, cuando Jesús le dice, cuando uno de sus discípulos le dice al Maestro que los enseñe a orar como Juan lo había hecho, el Señor le dice lo siguiente: en verdad Juan ha enseñado una oración muy sencilla, y la oración que Juan le había enseñado a sus discípulos dice: oh Padre, límpianos del pecado, muéstranos tu gloria, revélanos tu amor y deja que tu Espíritu santifique para siempre nuestro corazón. Amén. Enseñó esta oración para que tuvieran algo que enseñar a las multitudes. No era su intención que utilizaran esta súplica establecida formal como expresión de su propia alma en oración. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el espíritu. La oración debería ser la comunión de la filiación y la expresión de la hermandad. Cuando la oración es dictada por el Espíritu, conduce al progreso espiritual corporativo. La oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. La verdadera oración es la actitud sincera de tender la mano hacia el cielo para conseguir los ideales nuestros. La oración es el aliento del alma y debería introducirnos a preservar en vuestro intento por descubrir la voluntad del Padre. Si cualquiera de vosotros tiene un vecino y va a verle a medianoche diciéndole: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío que está de viaje ha venido a verme y no tengo nada que ofrecerle. Y si vuestro vecino responde: no me moleste porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, por eso no puedo levantarme para darte el pan. Ustedes insistirían explicándole a sus vecinos que tienen hambre, y que no tienen ninguna comida que ofrecer. Dice el Señor: yo les digo que si vuestro vecino no quiere levantarse para darle pan por amistad hacia ustedes, se levantará a causa de vuestra inoportunidad y le dará tantos panes como usted necesite. Así pues, si la perseverancia obtiene incluso los favores del hombre mortal, cuanto más vuestra perseverancia en espíritu conseguirá para vosotros el pan de la vida de la mano complaciente del Padre que estás en los cielos. Le digo otra vez: pedid y se os dará, buscad y encontraré, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta de la salvación. Y Jesús siguió enseñando de esta manera y dice él: ¿qué padre de entre ustedes, si su hijo le hace una petición imprudente, dudaría en darle según la sabiduría paternal en lugar de hacer en los términos de la demanda errónea de su hijo? Si el niño necesita pan, le daría una piedra simplemente porque ha pedido tontamente. Si vuestro hijo necesita un pez, le daría una serpiente de agua simplemente porque ha aparecido una en la red con el pescado y el niño la pide neciamente. Si ustedes, que son mortales finitos, saben cómo responder a las peticiones y dar a vuestros hijos dones buenos y apropiados, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu y numerosas bendiciones adicionales a aquellos que se lo pidan. Los hombres deberían orar siempre sin dejarse desanimar.
Déjeme que le cuente la historia de cierto juez que vivía en una ciudad perversa. Este juez no temía a Dios ni temía respeto por los hombres. Ahora bien, había en esta ciudad una viuda necesitada que iba continuamente a la casa del juez injusto diciendo: protégeme de mi adversario. Durante algún tiempo no quiso prestarle atención, pero pronto se dijo para sí mismo: aunque no temo a Dios ni tengo consideración con los hombres, como esta viuda no deja de molestarme, la defenderé para que deje de cansarme con sus continuas visitas. Os cuento esta historia para animaros a perseverar en la oración y no para daros a entender que vuestras súplicas modificarán al Padre justo y recto del cielo. En todo caso, vuestra insistencia no es para ganar el favor de Dios, sino para cambiar vuestra actitud terrestre y aumentar la capacidad de vuestra alma para recibir al Espíritu. Pero cuando ores, emplea tan poca fe, una fe auténtica. No use poca fe, usa una fe auténtica. Desplazará montañas de dificultades materiales que puedan encontrarse en el sendero de la expansión del alma y del progreso espiritual. La oración del creyente, pero los apóstoles aún no estaban satisfechos. Deseaban que Jesús le ofreciera una oración modelo que pudiera enseñar a los nuevos discípulos. Después de escuchar este discurso sobre la oración, Santiago Zebedeo dijo: muy bien, maestro, pero esa forma de oración no la deseamos tanto para nosotros como para los nuevos creyentes que nos están pidiendo a menudo: enséñanos a orar de manera aceptable al Padre que estás en los cielos. Cuando Santiago terminó de hablar, Jesús dijo: si aún continúan deseando una oración así, yo le daré a conocer la que enseñé a mis hermanos y hermanas en Nazaret. Y dice de la manera siguiente: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra al igual que en los cielos. Danos hoy nuestro pan para mañana, vivifica nuestra alma con el agua de la vida y perdona nuestras deudas como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal y haznos cada vez más perfectos como tú mismo. No es de extrañar que los apóstoles desearan que Jesús le enseñara una oración modelo para los creyentes. Juan el Bautista había enseñado varias oraciones a sus seguidores. Todos los grandes instructores habían formulado oración para su alumno. Los educadores religiosos de los judíos tenían más de unas 25 o 30 oraciones establecidas que recitaban en la sinagoga e incluso en las esquinas de la calle. Jesús era particularmente contrario a orar en público. Hasta ese momento los 12 solo lo habían escuchado orar unas pocas veces. Observaban que pasaba las noches enteras orando o adorando y tenían mucha curiosidad por conocer el método, la forma de su súplica. Se sentían acosados y sin saber qué contestar a las multitudes cuando éstas le pedían que le enseñaran a orar como Juan había enseñado a sus discípulos. Jesús enseñó a los 12 a orar siempre en secreto, a salir a sola en medio de los tranquilos contornos de la naturaleza o a entrar en sus habitaciones y cerrar la puerta cuando se pusieran a orar. Después de la muerte de Jesús y de la ascensión hacia el Padre, muchos creyentes adoptaron la costumbre de terminar este llamado Padre Nuestro añadiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Más tarde 2 líneas se perdieron al copiar esta oración y se añadió una cláusula adicional que decía: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre. Jesús ofreció esta oración a los apóstoles de manera colectiva, tal como
rezaban, como oraban en el hogar de Nazaret. Nunca enseñó una oración personal formalista, sino únicamente súplica colectiva, familiares o sociales, y nunca lo hizo por su propia voluntad. Jesús enseñó que la oración eficaz debe ser, número 1, altruista, no solamente para sí mismo. Número 2, creyente, conforme a la fe. Número 3, sincera, orando de corazón. Número 4, inteligente, conforme a la luz. Número 5, sometida, confiada. Número 5, confiada, sometida a la voluntad infinitamente sabia del Padre. Cuando Jesús pasaba noches enteras orando en la montaña, lo hacía principalmente para sus discípulos, o por sus discípulos, y en particular para los 12. El maestro oraba poco para sí mismo, aunque practicaba mucho la oración, cuya naturaleza era una comunión comprensiva con su Padre del paraíso. Durante los días siguientes al discurso sobre la oración, los apóstoles continuaron haciéndoles preguntas al maestro sobre esta práctica cultural importantísima. Las instrucciones que Jesús impartió a los apóstoles durante aquellos días sobre la oración y la adoración se pueden resumir de la manera siguiente. La repetición sería y anhelante de una súplica cualquiera, cuando esa oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es manifestada con fe. Por muy desencaminada que esta sea, o imposible que sea de responder directamente, nunca deja de aumentar la capacidad de recepción espiritual del alma. En todas las oraciones recuerden que la filiación es un don. Ningún niño tiene que hacer nada para conseguir la condición de hijo o de hija. El hijo terrestre surge de la existencia por la voluntad de sus padres. De la misma manera, el Hijo de Dios llega a la gracia y a la nueva vida del Espíritu por voluntad del Padre que estás en los cielos. Por eso, el reino de los cielos, la filiación divina, debe recibirse como lo recibe un niño pequeño. La rectitud, el desarrollo progresivo del carácter se adquiere, pero la filiación se recibe por la gracia y a través de la fe. La oración condujo a Jesús a la supercomunión de su alma con los gobernantes supremos del universo, de los universos. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la comunión de la verdadera adoración. La capacidad espiritual de recepción del alma determina la cantidad de bendiciones celestiales que uno puede apropiarse personalmente y comprender conscientemente como una respuesta a la oración. La oración y la adoración que acompaña es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, de los agobios monótonos de la existencia material. Es una vía para acercarse a la autorización, a la autorrealización espiritual y para conseguir la individualidad intelectual y religiosa. La oración es un antídoto contra la introspección nociva. La oración, al menos tal como la enseñó el Maestro, es una ayuda benéfica para el alma. Jesús empleó convenientemente la influencia benéfica de la oración para sus propios semejantes. El Maestro oraba generalmente en plural, no en singular. Jesús solamente oró para sí mismo en las grandes crisis de su vida terrestre. La oración es el aliento de la vida del espíritu en medio de la civilización material de la raza de la humanidad. La adoración es la salvación para las generaciones de mortales que persiguen los placeres espirituales. Al igual que la oración se puede asemejar a la carga de la batería espiritual del alma, la adoración se puede comparar al acto
de sintonizar el alma para captar las emisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. La oración es la mirada sincera y anhelante que el Hijo dirige a su Padre espiritual. Es un proceso psicológico que consiste en intercambiar la voluntad humana por la voluntad divina. La oración es una parte del plan divino para transformar lo que es en lo que debería de ser. Una de las razones por las cuales Pedro, Santiago y Juan, que con tanta frecuencia acompañaron a Jesús en su larga vigilia nocturna, nunca lo escucharon orar, es porque su maestro raramente expresaba sus oraciones en un lenguaje hablado. Jesús efectuaba prácticamente todas sus oraciones en espíritu y en su corazón, es decir, en silencio. De todos los apóstoles, Pedro y Santiago son los que estuvieron más cerca de comprender las enseñanzas del Maestro sobre la oración y la oración. Impresionante lo que es hablar de la adoración y de la oración en estos niveles. Voy a hacer oración precisamente para que el Señor nos ayude a poder comprender la manera más correcta de adorar y de orar. Señor, te adoramos, te glorificamos, gracias porque es un privilegio tener la conciencia de que podemos clamar a ti y de que tú nos estás escuchando. En este tiempo lo que queremos pedirte es que nos permita entender a los niveles más altos cómo adorarte y cómo orar, para que la adoración y la oración sean actividades guiadas por tu Espíritu que está dentro de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.